Un gran saludo a todos a nombre de, a nombre de la Dirección de Admisión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Sean ustedes bienvenidos al curso propedéutico prefacultativo de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Marcelo Peralta y los guiaré en la introducción a la ciencia política. La carrera de Ciencia Política es una unidad académica que se encuentra reconocida internacionalmente, habiendo sido acreditada por prestigiosas universidades del exterior como la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires en el año 2019. Hoy, del libro de Joseph Vallès, Introducción a la Ciencia Política, vamos a ver en qué consiste la distribución territorial y funcional del poder. La distribución territorial del poder tiene que ver con una división entre aquellos estados que son unitarios en su concepción y otros que son estados compuestos. Claro, en estados de extensión muy reducida, o sea que son pequeños, el poder estatal actúa en forma exclusiva sobre todo el territorio. Pero en la mayoría de los casos, cuando una misma organización estatal abarca territorios y poblaciones de mayor magnitud, de mayor, de mayor tamaño y densidad poblacional, la acción del poder tiene en cuenta la existencia de ámbitos territoriales subestatales, ciudades, comarcas, regiones, etc. En cada uno de estos territorios se dan instituciones políticas propias. Estas instituciones coexisten, viven con el poder estatal. Entonces el poder se difumina en el ámbito territorial en distintas suborganizaciones. Un intento de simplificación, como nos dirían, permite distinguir dos grandes tipos ideales, estados unitarios y estados compuestos. En cada uno de ellos se dan variantes que se adaptan a realidades históricas diferentes. El Estado unitario. El poder se distribuye territorialmente, en este caso del Estado unitario, en un único centro, desde el cual se proyecta sobre todo el territorio nacional. Para que su ejercicio sea más eficaz, este poder central puede delegar competencias y distribuir recursos entre instituciones que se ocupan de gobernar demarcaciones subestatales, municipios, comarcas, condados, provincias, departamentos, regiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estados unitarios, como el caso boliviano. Claro que el caso boliviano tiene algunas particularidades desde el 2009, pero aún así no ha dejado de ser un estado unitario. Pero en estados unitarios generalmente hay un poder central que reside en la capital del país o en la capital del estado, desde la cual se difumina, se esparce, se distribuye algún tipo de competencias de forma muy regulada, de forma muy controlada. Todo viene del centro, todo viene de la capital. O sea, hay un solo centro de poder, hay un gobierno central único. Las leyes emanan del presidente y del Congreso, del Parlamento. Digamos, ¿no? En algunos casos se les da competencias, ¿no?, a instituciones subestatales, ya sea departamentales, municipales, ¿no? Pero estas competencias pueden ser revocadas en cualquier momento por el poder central.
Esa es la característica de los estados unitarios. Los recursos que maneja el estado unitario generalmente son todos. Controlan los recursos materiales, financieros, humanos. Todo esto depende del gobierno central, del centro político, de la capital. Este centro político cede o transfiere a su antojo, a su arbitrio, estos recursos. En este modelo, el Estado unitario, hay una jerarquía claramente vertical desde la cabeza. Caracterizan la relación con las instituciones centrales. Entonces, el Estado unitario, como se ve en la figura, vamos a tener básicamente un solo centro de poder político, económico y todo ello. Un solo gobierno central. Y las leyes van a emanar del presidente y también del parlamento. Los estados compuestos. Los estados compuestos son aquellos que distribuyen el poder, pero de forma un poco más autónoma, ¿no? Generalmente el poder se reparte entre otras instituciones, porque debemos aclarar que una de las instituciones más importantes que existen en el ámbito político es el Estado. El Estado es una institución, ¿no? Entonces, este poder político en las instituciones, en el Estado, en los estados compuestos, se distribuye de forma casi, casi equitativa, si se quiere, ¿no? Pero se distribuye entre ellos. Entonces, cada estado, cada departamento, cada municipio tiene un nivel de autonomía, ¿no? Hay un acuerdo genérico para compartir el poder entre los distintos niveles de gobierno, sin que la capital, sin que el centro político, ¿no?, un centro político único pueda imponerse a los demás actores institucionales. No puede intervenir el gobierno central en todo. Lo hacen estos niveles subestatales, ¿no? Y aquí el principio de jerarquía vertical que tenían los estados unitarios, ¿no? Aquí más bien el poder ya tiene una concepción horizontal, ya no es jerárquica de arriba a abajo, sino ya es horizontal en los estados compuestos, ¿no? Generalmente los estados compuestos son los estados federales, ¿no? Y un estado federal es aquel que está a su vez integrado por varios estados que se ponen de acuerdo entre sí para respetar una misma ley suprema, una constitución. Pero puede tener cada pequeño estado su constitución, ¿no? Cada nivel subestatal puede tener su constitución, su estatuto, como en el caso de las autonomías, en el caso boliviano, ¿sí? Entonces, se distinguen dos tipos de estado federal donde se distribuye el poder. Uno es el federal complejo y otro es el federal simple. El federal complejo depende de la organización nacional que posea, de cara a las específicas divisiones que se hayan establecido en el territorio por motivo de nacionalidades. El caso de Gran Bretaña, por ejemplo, es uno de los más representativos de este tipo de estado compuesto, es el federal complejo. Y aquí está compuesto pues, por 4 naciones, ¿no?, que es Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, ¿no? Entonces todos ellos conforman el Reino Unido. Este es un federal complejo, este es un estado compuesto
de tipo federal complejo. También hay los estados federales simples, digamos, ¿no? Como en el ejemplo de Alemania, donde no necesariamente hay divisiones lingüísticas, como en el caso de Gran Bretaña, sino más bien puede haber cierto nivel de homogeneidad lingüística y étnica entre ellos, pero no son muy diferenciadas como en el caso de Gran Bretaña, ¿no? O en el caso de la India, por ejemplo, ¿no? Donde ahí sí tenemos un federalismo complejo, pero conformada por varias nacionalidades con distintas lenguas, o sea, con distintos idiomas, con miles de etnias, ¿no? Y religiones entre sí, son clivajes muy fuertes, muy ajustados, ¿no? No existe pues un único modelo federal. Como hemos visto, son complejos y son simples. Pero las características principales del modelo federal tiene que ver con una distribución constitucional, o sea, se encuentra en la norma, en la constitución política del Estado, de cada país, de cada Estado, ¿no? En la constitución política, en la ley de leyes, se encuentra pues esta distribución de competencias, ¿no? Para hacer funcionar la federación. Entonces, todo, todo lo que corresponde a los estados federales, a los estados que componen el estado federal, ¿no? Son competencias que son respetadas y son acatadas por el nivel nacional, siempre y cuando no vulneren la ley de leyes, la ley principal, la Constitución, ¿no? Eh, hay competencias como la capacidad tributaria, digamos, ¿no? Y tiene que ver con un reparto de esto, ¿no? Cuánto de porcentaje se queda en el estado, en el subestado, ¿no? En el nivel subestatal, cuánto de recursos económicos se queda ahí y cuántos son transferidos al nivel nacional, ¿no? Y cuánto se distribuye también para aquellos estados que son pobres, digamos, ¿no? Entonces, básicamente es esto, ¿no? Básicamente es esto. En el ámbito de la justicia, cada estado tiene tiene su justicia, pero que está en función a, eh, a un tribunal central o federal, ¿no? Donde se consulta aquellas, donde el individuo, los grupos, o el Estado mismo va y consulta y pone en consideración si una determinada ley va va a vulnerar otra ley, ¿no? Entonces, en lo económico, en lo político, por ejemplo, tienen autonomía para poder elegir a sus autoridades, ¿no? Autoridades estatales, subestatales, municipales y todo ello, ¿no? Económicamente, políticamente, administrativamente, también pueden organizarse con la cantidad de ministerios, viceministerios, secretarías, subsecretarías, gobernaciones, vicegobernaciones que ellos dispongan que es necesario para hacer funcionar toda su burocracia, ¿no? Entonces, en estos estados hay hay una ley, si se quiere, una, una ley de leyes, una ley federal, que puede, por ejemplo, establecer un tipo de educación en todo el país, en todo el gran estado. Pero algunos estados pueden tener sus particularidades siempre y cuando se ajusten a la ley marco nacional, ¿no? Entonces, estas son las características principales. En América del Sur, por ejemplo, como podemos ver en esta lámina, eh, un estado federal grande es el de Brasil. Brasil es un estado federal, simple, pero tiene
una división territorial subestatal muy interesante, ¿no? Y hay estados como el de Amazonas, por ejemplo, que son pues del tamaño casi de Bolivia o casi un poco más grandes que Bolivia, ¿no? Bolivia tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados y Brasil tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados, se puede imaginar, ¿no? Entonces esto hace que un país como Brasil, por ejemplo, de más de 200 millones de habitantes, pues pueda tener una fortaleza política, económica, administrativa, social, muy grande, ¿no? Pero un territorio tan extenso no podría ser unitario, porque el poder centralizado, la administración centralizada, no podría gobernar semejante cantidad territorial y densidad poblacional, ¿no? Entonces, por ello el federalismo es una solución a los estados muy grandes, ¿no? Pero claro, también en estados pequeños puede haber federalismo, ¿no? Siempre y cuando los clivajes, las escisiones o las particularidades étnicas, lingüísticas de ese pequeño estado sean profundas, entonces ahí podemos tener un tipo de estado federal. Pero cuando las diferencias étnicas, lingüísticas no son tan profundas, el estado unitario se impone de por sí, ¿no? Esas son las características. Entonces no debemos olvidar la redistribución del poder político, ¿no? Se da a través de la distribución territorial del poder político en el territorio, se da a través de estados unitarios y estados compuestos, ¿no? Y en el estado compuesto está el federal simple y el federal complejo. Tres factores que pueden influir en la construcción de un estado federal. Primero, la voluntad de integrar en una unidad política única a entidades previamente existentes, poniendo en común recursos y competencias que aseguran su viabilidad frente a esos desafíos exteriores, ¿no? Así como poseístes, poseeréis, uti possidetis juris, ¿no? Mediante la cual muchos estados, muchos países de América del Sur van a lograr su independencia, ¿no? Y con ese territorio se va a integrar, así como poseísteis, poseeréis, ¿no? Entonces, así se va a conformar, por ejemplo, la República Argentina, ¿no? Y hay un territorio básico, ¿no? Luego va a haber algunas negociaciones o conflictos que van a hacer que pues se pierdan unos territorios, se consoliden otros, ¿no? O se adhieran otros, como en el caso de Tarija, por ejemplo, a Bolivia, ¿no? Que era originalmente de la Argentina, ¿no? En otros casos, la construcción del Estado federal trata de organizar en una sola entidad estatal un conjunto de territorios diversos, unidos por la dependencia colonial de una misma metrópoli. Claro, en el caso de Sudamérica, pues eran colonias de España mayoritariamente y también de Portugal. Entonces, no tenía mucho sentido, por ejemplo, que Brasil pues pertenezca a un país que está compuesto por una entidad o una homogeneidad lingüística diferente, ¿no? En Brasil hablaban portugués por su carácter de colonia de Portugal, y en España, pues lógicamente el castellano. Entonces no tenía sentido que, por decirles Mato Grosso, forme parte de Bolivia o el Amazonas total, digamos, ¿no? O Río Grande do Sul, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces hay la búsqueda necesaria de acercamientos lingüísticos cuando han pertenecido a alguna colonia.
lo que ha sucedido en Sudamérica, y ahí tenemos el caso de Argentina. Finalmente, la federación puede nacer por la voluntad política de, de que nadie tenga un poder excesivamente concentrado, ¿no? El Estado federal dice, bueno, señores, no es posible que Buenos Aires tenga tanto poder y que pueda hacer lo que quiera con Neuquén, Mendoza, San Juan, Córdoba o San Luis, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos dueños de nuestro destino y necesitamos tener poder político, económico, social, administrativo para poder desarrollarnos. Entonces, a partir de ahí se plantea un Estado federal, ¿no? Puede haber características culturales, religiosas, pero hay una diversidad territorial en función a coincidencias lingüísticas, culturales y étnicas. Eso es lo que hace el federalismo. Entonces, estos tres factores no siempre están aislados, generalmente se combinan entre sí y hacen que la división del poder, la distribución del poder en los estados federales sea una característica más sabia incluso de los organizadores, ¿no? Hay otro tipo de estado que tiene que ver con una hibridez entre el estado unitario y el estado compuesto, ¿no? Que tiene algo de federalismo, pero sin perder la característica unitaria que tiene. Y esto tiene que ver con las autonomías, ¿no? Y el arquetipo, el modelo de autonomía es España, es el territorio de España, ¿no? España ha sido 800 años conquistada por los moros, por los por los árabes y bueno, pues solo en 1492 lograron expulsarlos, ¿no? Expulsarlos de la península ibérica y construyeron un estado unitario a partir de los reinados de Isabel la Católica y Fernando de Aragón. Pero los clivajes, las divisiones, las escisiones en ese territorio que se atribuyó a España, que se atribuyeron los reyes, ¿no? Nunca ha sido homogénea, como en el caso del País Vasco, por ejemplo, de los vascos o de los catalanes o de los mismos gallegos, digamos, ¿no? Y otros que se han sentido afectados, que tenían una identidad completamente distinta a la de España y pues han luchado permanentemente por su independencia, ¿no? Por ser un Estado independiente. La Constitución española de 78 disponía que ellos tengan un nivel de autonomía propia de un país, pero que conformen el país, ¿no? Propiamente no es un federalismo complejo del tipo de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido, sino es una autonomía, ¿no? Hay el centro que es Madrid y que gobierna toda España, desde ahí el poder central se difumina, pero les da márgenes de autonomía administrativa, económica a todos, pero políticamente hay una ley de leyes que es la Constitución del 78 que pues pone las reglas de juego para que ninguna identidad territorial y social pueda independizarse de España, ¿no? Hace unos 3 años, Puigdemont, el gobernador de Barcelona, o sea, de Cataluña, estaba buscando la independencia de Cataluña, ¿no? De Barcelona, donde juega el Messi, y no lo logró, o sea, fue una pugna en Madrid, envió las Fuerzas Armadas, la policía, para pues calmar los aprestos de la población de lograr su independencia, ¿no? No pudieron independizarse, se restableció el orden de la Constitución española y
el orden regio desde hace siglos y bueno, pues no lograron su independencia. Igual el País Vasco ha luchado durante décadas y décadas desde la vía armada, la vía política, la vía armada para lograr su independencia, no lo ha logrado, ¿no? Y al final han terminado subsumidos por la política española y muchos han terminado en la cárcel o prófugos, exiliados, digamos, ¿no? Entonces, este nivel de autonomía es muy fuerte y permite al Estado central, porque es un Estado unitario con autonomías, podríamos decir, pero es un Estado autonómico que tiene un poder central muy fuerte, ¿no? Hay una distribución de competencias en el ámbito de cada provincia, de cada departamento, de cada cantón, de cada país, porque como podemos ver aquí dice el País Vasco, ¿no? Entonces, esto llama la atención, digamos, ¿no? ¿Cómo va a haber un país dentro de otro país, digamos? Es una denominación, igual Cataluña, igual las Baleares, Murcia, Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, donde hoy en día hay un volcán que está erupcionando, ¿no? Entonces, pero esta es la distribución del poder. Todo el poder no se concentra en Madrid, en la Comunidad de Madrid, sino se difumina hacia otros lados y tienen independencia para administrar sus recursos económicos, sus recursos administrativos, ¿no? Y bueno, tienen un nivel de autonomía política, ¿no? Bolivia está por ahí, a ver, veremos qué es lo que pasa en Bolivia. Por ejemplo, en Bolivia, eh, Bolivia es un estado autonómico, pero no es un estado federal. Bolivia no es un estado federal. Sin embargo, como vemos aquí en la parte inferior, la Constitución dispone la existencia de diferentes niveles de autonomía y competencias. ¿En qué consiste la autonomía? La autonomía en Bolivia consiste en la elección de autoridades, en la administración de los recursos, en el ejercicio de las facultades y las competencias dadas por la Constitución Política del Estado. ¿Cómo se manifiesta la autonomía? Pues hay un gobierno central, claro que sí, hay un gobierno nacional, o sea, cuyo presidente es Luis Arce Catacora, ¿no? Hay autonomías departamentales, cada departamento tiene su gobernador, que es la máxima autoridad departamental, ¿no? En el caso de La Paz es señor Quispe, en el caso de Santa Cruz es Camacho, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Hay autonomía municipal? Claro que sí. Los más de 340 municipios que hay en Bolivia, cada uno tiene su alcalde. Aquí es Iván Arias, por ejemplo, en el Alto es Eva Copa, ¿no? En Santa Cruz es Johnny Fernández, en Cochabamba es Manfred Reyes Villa, ¿no? ¿Hay autonomías indígenas originario campesinas? Claro que sí. Hay dos, una es Urochipaya y otra está en Santa Cruz. Entonces, son autonomías y hay otras autonomías que están en proceso de, de reconocimiento constitucional, ¿no? Y hay autonomías regionales como la del Gran Chaco en Tarija y Chuquisaca, ¿no? Entonces, estos son los niveles y este es el Estado autonómico en Bolivia. Pero sigamos viendo un poco más, ¿no? ¿Cuáles son las competencias? O sea, la tercera parte de la Constitución Política del Estado, ¿no? Se refiere a la estructura y organización territorial del Estado boliviano. Ahí se encuentran todas las disposiciones para la implementación de las autonomías en Bolivia. Y esto lo pueden ver desde el artículo 269 al 305. Pero ahí la Constitución nos propone, ¿no?, 5 formas de gobierno autónomo que ya hemos visto y 4 niveles territoriales del Estado. Y va a asignar un total de 199 competencias, casi 200, ¿no? 199 competencias divididas en 4 tipos de acuerdo al siguiente detalle: competencias privativas, competencias exclusivas,
competencias concurrentes y competencias compartidas, ¿no? De eso se trata. Esas son las características del Estado autonómico boliviano, ¿no? Luego hay otra forma de distribución del poder en el territorio, como lo constituyen las confederaciones. Las confederaciones buscan que, o sea, hay dispersión del poder político en las confederaciones, sí hay dispersión, pero buscan una unidad, ¿no? Conceptual, general, en toda esta dispersión del poder en torno a algunos criterios, digamos, ¿no? Son agrupaciones de Estado las confederaciones, ¿no? El arquetipo, el modelo de agrupación de estados es la Unión Europea, pues. La Unión Europea es una confederación de varios estados, ¿no? Que existen y que no van a desaparecer. O sea, el acuerdo es no fusionarse, mantener su identidad, luchar por sus intereses, pero buscar un futuro común, ¿no? Entonces, en función a eso, estos procesos de integración que se dan a través de las confederaciones, ¿no? Actúan de manera mancomunada, unida, en algún tipo de materias, ¿no? Como son las relaciones exteriores, la defensa, un régimen aduanero común y comercial, un tipo de moneda como el euro, por ejemplo, que circula en toda la Unión Europea. Entonces, ¿por qué se da pues una confederación, digamos, una confederación? En el caso, miren ustedes, ahí en la parte superior de la imagen pueden ver la bandera de la Unión Europea con las estrellas de los estados que conforman la confederación. Pero ¿por qué se realiza, por qué se da este tipo de proceso de integración en Europa? Miren, en la figura inferior van a ver que la Unión Europea ha logrado 70 años de paz duradera, 70 años de paz en un continente que gran parte de su historia ha tenido guerras. Prácticamente la Confederación es como un tratado de paz entre todos los estados de Europa, ¿no? Las dos guerras mundiales han nacido pues en Europa, ¿no? Y Europa ha sido uno de los continentes devastados por las guerras mundiales. Ha habido la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, innumerables guerras entre los estados en Europa. Por eso le llaman el viejo continente, porque realmente se han desgastado tanto en los siglos anteriores en guerras entre ellos. Entonces la confederación te permite, ¿no? Tener una visión de conjunto sin perder la identidad y poder vislumbrar un proyecto común, ¿no? Un desarrollo económico, ¿no? Cada estado tiene poder de veto ante las políticas que el órgano máximo de gobierno de la Confederación, ya pueda llamarse consejo, convención o asamblea, ¿no? Donde se reúnen los representantes de cada estado, ¿no? Cada estado tiene un poder de veto sobre determinadas cosas. Entonces, si un estado se opone, no se realiza ninguna norma, ninguna acción. Tiene que haber unanimidad en las decisiones, ¿no? Y esto implica lograr la unanimidad, lograr que los intereses particulares sean relegados en función del interés principal y de interés común. No es fácil, es un proceso de negociación, de consenso muy duro, pero que tiene beneficios a largo plazo. Entonces las confederaciones te brindan eso. En Europa hay como 26 estados, 26 estados que conforman la Unión Europea aproximadamente. Inglaterra se ha salido, Reino Unido se ha salido de la Unión Europea porque no le convenía, supuestamente.
pero el resto de los estados se ha quedado. Y los motores de la Unión Europea, de esta confederación de estados, la constituyen pues Alemania y Francia ahora, ¿no? Que son los motores más importantes. Luego está Italia, España, Holanda, Portugal y así vienen los países, ¿no? Polonia. Luego de la distribución del poder en el ámbito territorial, también hay una distribución funcional del poder. ¿Cómo funciona el poder ya dentro del Estado? Ya hemos visto que el poder para La Paz se da tanto de poder, para Santa Cruz otro tanto de poder, para Chuquisaca, para Cochabamba, cada uno tiene su ámbito de poder donde puede desenvolverse, ya sea en Estado unitario o en Estado compuesto o federal, ¿no? Pero ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo se distribuye este poder, ya sea en el ámbito nacional, departamental, municipal, autonómico, indígena o regional? ¿Cómo funciona? ¿No? Junto a la distribución territorial, ¿no? También hay una diferenciación funcional. ¿Cómo va a funcionar? Entonces, aquí la norma te va a disponer que pues el Estado funcione en torno a cierto tipo de instituciones que los ciudadanos deben observar para regular su vida, ¿no? Y en el caso de los estados, por ejemplo, de los estados, tiene que ver con sus ministerios, con su división de poderes, por ejemplo, ¿no? Funcionalmente, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. En el caso boliviano se ha añadido el órgano electoral, ¿no? Ahora aquí en Bolivia se llaman órganos, pero genéricamente en la visión de Montesquieu, ¿no? Pues todo esto son poderes, digamos, ¿no? Donde los ciudadanos en un Estado democrático eligen pues al poder ejecutivo, al poder legislativo y en el caso boliviano al poder judicial, ¿no? Los ciudadanos aprueban la Constitución, la ley de leyes, claro que sí, se la ha hecho mediante un referéndum constitucional, ¿no? Que ha aprobado esta Constitución. Entonces el ciudadano aprueba la Constitución. Entonces, no solamente elegimos poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿no? Pero hay también hay hay un ámbito de división de poderes, ¿no? Que van a limitar el poder. O sea, la idea del constitucionalismo moderno es limitar el poder. Así funciona. O sea, estamos viendo cómo funciona el poder, ¿no? La idea es de que nadie concentre tanto poder en sí, sino que el poder se divida. Así funciona, ¿no? Se divida entre los que hacen las leyes, entre los que ejecutan las leyes, entre los que interpretan las leyes, ¿no? De eso se trata, de eso se trata, ¿no? Entre ellos, pues la Constitución limita el poder, te define, te delimita de dónde a dónde el Poder Judicial tiene un ámbito de jurisdicción, qué hace igual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Constitución va a limitar esto. En el caso del Poder Ejecutivo o del órgano ejecutivo, ¿cómo funciona el Estado? El poder, ¿no? Se difumina, funciona a través de sus ministerios, viceministerios y directores. Caso boliviano, miren ahí, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobierno, Educación, Defensa, Presidencia de Justicia, Economía, Ministerio de Desarrollo Productivo, de Salud, de Deportes. Oiga, miren, hay casi como 20 ministerios, ¿no? Para hacer funcionar el Estado, para hacer funcionar el gobierno, ¿no? Todos estos ministerios, todos estos ministros tienen poder político. Claro que sí, son autoridades y la ciudadanía les debe respeto, consideración y acatar las resoluciones que emanan de estos ministerios o del Parlamento, ¿no? Entonces estamos viendo cómo funciona realmente el poder distribuido, ¿no? Por ejemplo,
el anterior era del Poder Ejecutivo. Este es de los parlamentos, por ejemplo, ¿no? Donde la comunidad pues va a arreglar sus diferencias, donde se procesan las demandas de los ciudadanos. En las democracias, en las democracias contemporáneas, estos temas no los define el presidente, esto lo define la la Asamblea Legislativa, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, de los senadores, ¿no? El Parlamento es quien define estas cosas, o sea, soluciona los problemas, hace las leyes normativamente, ¿no? Las aprueba ahí, ustedes pueden ver el frontis del antiguo y del nuevo Palacio Legislativo, ¿no? Pueden ver el hemiciclo de la Cámara de Diputados nueva, ¿no? Y así también pueden ver la participación en este foro por ejemplo, del el presidente, que es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí es donde se procesa todas las demandas de la ciudadanía, ¿no? Donde se dan las grandes orientaciones de una política sanitaria, ¿no? Lucha contra el COVID, cuánto presupuesto vamos a destinar para salud, cuánto presupuesto vamos a destinar para educación, cómo va a ser el tipo de educación, en qué consiste la ley de educación Avelino Ciñani, Elizardo Pérez, ¿no? ¿Qué características tiene? Entonces los lineamientos, cómo va a ser nuestra ley electoral, nuestro órgano electoral, del régimen electoral, del Tribunal Constitucional y de todo ello, se va definiendo en el Parlamento. Quien ejecuta eso es el presidente, es el Poder Ejecutivo, es el órgano ejecutivo, ¿no? El Parlamento da estos lineamientos grandes, ¿no? Luego están los tribunales y los jueces, ¿no? O sea, no nos olvidemos de que estamos hablando de esa tríada, esa tríada de poder que Montesquieu nos hablaba, la división del poder. Nadie debe concentrar el poder como Luis XIV, sino el poder debe distribuirse. Solo el poder limita al poder, nos decía Montesquieu, ¿no? Entonces la idea es dividir el poder y que bueno, pues cada poder funcionalmente cada órgano, cada poder tenga determinadas atribuciones y competencias, ¿no? Pero no pueden trabajar también de forma interconectada, van a trabajar de forma conectada con los otros poderes u órganos, pero van a tener autonomía en el ámbito de sus competencias y jurisdicción, ¿sí? Entonces, como dice aquí, las leyes elaboradas por los parlamentos son decisiones de carácter general que afectan a toda la comunidad, a toda la ciudadanía. Pero la aplicación de dichas decisiones a cada caso singular, particular, corresponde a los ejecutivos, o sea, al presidente, al gobernador, al alcalde, ¿no? Y a las administraciones que le asisten a través de sus ministerios. Pero claro, esta aplicación de normas, ¿no? Esas normas que ha aprobado el Parlamento y que está ejecutando el Ejecutivo, valga la redundancia, ¿no? Puede provocar disputas, discrepancias. No todos los ciudadanos, los grupos de interés coinciden sobre cuál es la norma adecuada para solucionar una determinada situación. Entonces, ¿a quién le compete pues decidir sobre qué norma se aplica o no se aplica y cómo se le interpreta? ¿Quién desempeña ese papel de árbitro en las discrepancias? Pues lógicamente los tribunales y los jueces, ¿no? Son los tribunales y los jueces que forman parte de los tribunales de aquellos, ¿no? Las instituciones a las que corresponde un caso particular de regulación de conflicto. La política es la regulación del conflicto. Entonces tienen que regular este conflicto que se ha generado ya desde una interpretación inadecuada de una norma trabajada por el Parlamento y aplicada por el órgano ejecutivo. Entonces, ¿quién va a dilucidar esto? Es pues los tribunales y a través de sus jueces, digamos, ¿no?
Entonces, esta es la distribución funcional del poder. ¿Cómo funciona, cuál es la estructura del órgano judicial? Pues aquí tenemos el Consejo de la Magistratura, tenemos el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, ¿no?, la jurisdicción indígena y la jurisdicción especial, ¿no? La jurisdicción especial es estructurada por leyes particulares para instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, instituciones bancarias. La jurisdicción indígena está regulada por sus normas, usos y costumbres, ¿no? Y también una ley de deslinde jurisdiccional, ¿no? Hasta dónde llega la justicia ordinaria y desde dónde es la justicia indígena, ¿no ve? La jurisdicción ambiental, por ejemplo, agroambiental, a través del Tribunal Agroambiental, jueces agroambientales, juzgados de sentencia anticorrupción, ¿no? La jurisdicción ordinaria, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal de Sentencia, juzgados públicos, ¿no?, en materia niño, niña, adolescente, familia, penal, comercial, trabajo, anticorrupción. Entonces, así funciona. Este es el órgano judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional. Entonces, así se distribuye funcionalmente el poder. Nadie tiene todo el poder en sus manos, sino está distribuido funcionalmente el poder en un determinado estado. ¿No ve? Las relaciones entre instituciones y las formas de gobierno, poderes separados o instituciones separadas. ¿No ve? Pues el Estado ha tenido una evolución, necesariamente, ¿no? Hay una evolución, ustedes en la fotografía, en la imagen, en las imágenes, pueden ver dos imágenes, ¿no? En el extremo, la primera fotografía alude a una pintura del Rey Sol en Francia, que era Luis XIV, Louis XIV, ¿no? Es el modelo de Estado unitario absolutista. Luis XIV concentraba todo el poder en sí, para sí y por sí. O sea, la voluntad de Luis XIV, la voluntad del rey, era pues, era ley, ¿no? Tiene carácter de ley. La voluntad del rey tiene carácter de ley en ese tiempo, ¿no? Y la Francia moderna no es un Estado ya absolutista, sino es un Estado democrático, social, de derecho, ¿no? Y su máxima autoridad no es un rey, sino es un primer ministro, no un presidente que es Macron, ¿no? Macron, apellida Macron, y hay una división de poderes y él es un representante del poder ejecutivo, pero hay otro poder legislativo, hay un poder judicial. Entonces ha cambiado las sociedades del tiempo del siglo XV, XVI al siglo XXI, pues se han hecho mucho más complejas, ¿no? Y hay muchos conflictos que debe resolver el Estado y por eso hay una redistribución del poder, ¿no?, en los territorios y en la sociedad, ¿no? Entonces se crean nuevas instituciones, por ejemplo. Imagínense pensar en un defensor del pueblo en la época de Luis XIV, era para que Luis XIV le corte la cabeza a un defensor del pueblo. En cambio, en el siglo XXI, Emmanuel Macron no puede decapitar pues al defensor del pueblo porque es una institución reconocida por la Constitución, ¿no?, la Constitución del Estado, por las leyes, y además eso es un crimen, ¿no? Es un asesinato, no puede hacer eso. Entonces, por más que le incomode, digamos, ¿no?, tiene un poder militar tan grande, mucho más grande que el que tenía Luis XIV, ¿no? Y la población de Francia es abrumadoramente superior a la que había en la época de Luis XIV. Entonces, no hay punto de comparación. Sin embargo, estas instituciones y formas de gobierno
ha ido complejizándose a lo largo de los años. Entonces, eso es siempre necesario considerar el orden cronológico de los sucesos políticos, digamos, ¿no? Es necesario que uno vea la historia para poder entender algunas cosas, ¿no? O sea, el liberalismo político, ¿no? El liberalismo político te trae pues la, la propuesta de dos grandes filósofos políticos como son John Locke y Charles Louis de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu, más conocido, ¿no? Ellos son pues los que han pensado en esta división de poderes, ¿no? Entonces, el poder ejecutivo, que es el que aplica la ley, el poder legislativo, que es el poder que hace la ley, y el poder judicial, aquel poder que interpreta la ley, ¿no? Entonces, el poder legislativo, pues, hace las leyes, como decimos, pero, por ejemplo, el poder ejecutivo no tiene poder para hacer leyes y el poder legislativo no tiene poder para aplicar las leyes, ¿no ve? Tiene poder el poder judicial para hacer valer en el ámbito de la cotidianidad administrativa, pues las interpretaciones de la ley ante el poder ejecutivo, pero también ante el poder legislativo. El poder legislativo puede controlar también de cierta forma las actividades del poder judicial, ¿no? A todo esto se le llama división de poderes, el principio de división de poderes con sus pesos y contrapesos. Pero veamos en qué consiste el principio de división de poderes, el principio de separación de poderes y el principio de equilibrio de poderes. Es importante cómo esta división funcional, esta distribución funcional del poder, ¿no?, hace que todo el sistema político funcione, que los estados funcionen. No es cuestión de que sea un estado unitario o compuesto, o federal, y todo ello, o autonómico. Esa es una parte. Pero ¿cómo funciona el poder? ¿Cómo funciona el poder al interior de un estado y de sus niveles de gobierno? Pues tiene que ver mucho con estas propuestas teóricas que ya lo hicieron en el siglo XVII, John Locke y Montesquieu en el siglo XVIII, ¿no? El principio de división de poder sostiene la conveniencia de un ejercicio dividido, una práctica dividida del poder político, atendiendo a criterios funcionales, siendo los más aceptados los que distinguen entre las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, tal como muestra la figura inferior de la izquierda, ¿no? Luego está el principio de separación de poderes. Parte de la conveniencia no solo de dividir funcionalmente el poder, el ejercicio del poder, sino también el de separarlo física y espacialmente, ¿no? No pueden estar en un mismo edificio físicamente estos tres poderes. Cada uno tiene que tener su edificio, tiene que estar en otro lugar. Por ejemplo, en Bolivia, el poder judicial está en Sucre, ¿no? El poder legislativo está en la Plaza Murillo y también el poder ejecutivo, y cada uno tiene su edificio en el cual funciona. Pero hasta simbólicamente es necesario que estén separados, ¿no? Claro que el sistema político, la práctica política hace muchas veces que la lógica de mayorías y minorías que hay en el Parlamento pueda hacer que algunos partidos políticos puedan cooptar todo el poder político entre sí, volviendo a sus gobiernos, ya no gobiernos democráticos, sino gobiernos autoritarios, ¿no? Porque manejan el poder judicial, el poder legislativo y por supuesto administran la burocracia estatal, ¿no? Y luego está el principio de equilibrio de poderes. Acepta la conveniencia de los principios anteriores, pero agrega que deben establecerse controles interorgánicos, tal como la figura inferior izquierda, ¿no?,
tienen que controlarse entre órganos, ¿no?, para permitir la concurrencia de ciertos poderes y funciones propias de cada órgano para garantizar su control efectivo y equilibrio recíproco. A esto se le llama pues los check and balance. Los gringos le llaman a esto, ¿no? Check and balance, pesos y contrapesos. El sistema de pesos y contrapesos, ¿no?, hace referencia a las funciones específicas que han sido designadas al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tradicionalmente, pero sin dejar de lado que mantienen relaciones mutuas de control entre sí para evitar algún tipo de abuso de alguno de ellos. Es así que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo, puede tener interés en cambiar la ley de educación y elabora un proyecto de ley y lo envía al Poder Legislativo, órgano legislativo, para que lo apruebe. Puede leerlo, puede analizarlo y puede estudiarlo el Poder Legislativo, pero lo envía para un control de constitucionalidad al poder Judicial, para que vea que esa ley propuesta no vulnera derechos fundamentales o constitucionales, ¿no?, o establecidos en la Constitución. Entonces, les responderá pues el Poder Judicial, de los 500 artículos hay 20 que sí vulneran, entonces es necesario cambiar, es necesario darle otro sentido, ¿no? Entonces hay una interrelación entre ellos, ¿no? Se controlan mutuamente, ¿no?, y trabajan mutuamente. Así funciona el Estado. Esos son los check and balance de las trías, de los tres poderes, ¿no? Finalmente, toda esta división funcional del poder pues se encuentra en esta bibliografía básica, en este curso que Joseph Vallès nos da sobre la ciencia política, una introducción. Les agradezco por su atención y hasta pronto.